Y debemos decir que otra muerte se cobró la gripe en Salta. Ya suman 6 los fallecidos en nuestra provincia por esta enfermedad. Y el último se trata de un joven del Carril que tenía 21 años, había ingresado con síntomas de neumonía al hospital y luego fue trasladado al Hospital del Milagro. Bueno, permaneció varios días internados y lamentablemente falleció. Esta mañana estuvimos en el hospital. Siempre que hay un brote o una, digamos, constelación aumentada de casos, ya sea de gripe o de enfermedad de tipo infecciosa, siempre es previsible que vayan a haber casos complicados que terminan mal. Lo importante de esto es que sepamos qué es lo que tenemos que hacer para evitar este tipo de situaciones. ¿Cuántos casos, cuántos fallecidos tenemos en el hospital por gripe A? El último es el Carril, ¿verdad? Sí, el último es el paciente que era un joven procedente del Carril. Nosotros en esta temporada tenemos 6 fallecidos, ¿sí? Pero insisto en señalar que una cifra así aislada no tiene mucho significado en la población general. Lo que hay que decirle a la población general es que consulten precozmente ante un proceso respiratorio, sobre todo acompañado de fiebre, la consulta precoz al médico, no guiarse por medidas que a veces están difundidas en la población general, que dicen hace esto, hace lo otro, no. Tienen que ir al médico, consultar al médico, que el médico lo vea, que lo interrogue, que lo revise. De lo que llama la atención en algunos de los casos es que no hay factores de riesgo identificables, ¿sí? Lamentablemente así ha ocurrido y bueno, lo que pasa es que la gripe produce un síndrome general que se puede complicar con neumonía, y que fue precisamente lo que pasó en este caso, que se complicó con una neumonía que lo llevó al paciente a la insuficiencia respiratoria y terminó con la pérdida del paciente. En tanto, a nivel país se confirmaron 35 muertes por gripe A. La totalidad de las víctimas pertenecía a los denominados grupos de riesgo y no se encontraban vacunados. Esta no sería la cifra oficial, ya que falta evaluar la cantidad de casos en algunas provincias. Los decesos se registraron en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Pero veamos algunos datos para tener en cuenta. Al igual que otras infecciones respiratorias, la gripe se transmite por contacto con secreciones de personas infectadas a través de las gotitas que se diseminan al toser o estornudar y de superficies u objetos contaminados con esas secreciones. La denominada gripe A es simplemente un tipo más de gripe que, al igual que los otros virus de la influenza, puede presentar complicaciones en los grupos con mayor riesgo de sufrir dificultades, por lo que se insiste en la aplicación de la vacuna antigripal, que debe ser recibida anualmente. Los síntomas gripales suelen aparecer a las 48 horas de efectuado el contagio y la mayoría de los afectados se recupera en 1 o 2 semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, personas mayores y con otras afecciones médicas crónicas puede conllevar graves complicaciones, provocar neumonía e incluso la muerte. Entre los síntomas figuran fiebre persistente mayor a 38 grados, dolor de garganta, dolor de cabeza y muscular, y también un malestar generalizado. Ante estos síntomas es necesario consultar al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Y aquí en Salta se agotaron las vacunas antigripales y probablemente no lleguen más partidas. Bueno, esto es una información que se ha conocido durante el día. Si bien se reforzó este año el pedido en la mayoría de las farmacias, ya no hay stock. Las únicas dosis disponibles por el momento y para grupos de riesgos estarían en hospitales y centros de salud. Hay vacunas en el hospital y es importante que sepamos que las vacunas están indicadas en las personas que tienen factores de riesgo.
si bien hay una tendencia a universalizar la vacunación, ¿sí?, tenemos que decir que hay grupos de riesgo que tienen indicada la vacunación y hay otros grupos que pertenecen a la población general que pueden vacunarse, pero no necesariamente deben vacunarse. Por ejemplo, pacientes que no tienen vaso porque han sido operados, denominan esto pacientes esplenectomizados, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con insuficiencia renal crónica, terminal o no terminal, es decir, en diálisis o no en diálisis. Esos son algunos ejemplos de pacientes que deben vacunarse. En general, todos los mayores de 65 años, 65 años cumplidos o más, 65 o 60 aproximadamente, deben vacunarse, y estos son los llamados grupos de riesgo que es conveniente que sí o sí se vacunen. Con relación a este tema, se informó que en la mayoría de las farmacias ya no hay stock. Se espera que con el anuncio del Gobierno Nacional de la distribución de las dosis puedan llegar quizás algunas partidas. Pero frente a esta situación, lo importante es tomar conciencia e intensificar las medidas de higiene y prevención. En este momento, en el sector privado, llamemos lo que es las farmacias, se acabaron la vacuna, o sea, no están entregando ya las droguerías ni los laboratorios. Estuvimos hablando con ellos y nos comunican que no va a haber vacunas, salvo que haga una nueva importación o algún laboratorio produzca algo más. Pero en este momento, como les decía, no hay posibilidad de conseguir más vacunas. ¿Es para preocuparse esto? Le diría que no, porque Salud Pública tiene una cantidad importante de dosis de vacunas, o sea que habría que dirigirse hacia el Estado, o sea, hacia los ministerios de Salud Pública, los hospitales y demás, para ver qué cantidad de dosis tienen, y por lo que tengo entendido a ellos les llegaron en esta semana una cantidad importante, o sea que no creo que sea para preocuparse. Vamos a ver cómo avanza el tema del frío y de la gripe, y en base a eso supongo que si es que hay casos más firmes de gripe o más cantidad, supongo que se importará una nueva partida, ¿no? Este año hubo mucho más afluencia de público a buscar vacunas, a vacunarse, quizás porque también se tomó más conocimiento a través de los medios de que había mucha gripe A, y esto ha hecho que fluya más gente hacia la farmacia a vacunarse, y se duplicó, le diría, la cantidad de gente que se vacuna con respecto a años anteriores.